darles cordialmente la bienvenida a todos los que nos están escuchando en este ministerio que viene avanzando con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo para que la gran responsabilidad, como decía el hermano Samuel, que nosotros tenemos de haber recibido esta luz, podamos transmitirla a cada uno de ustedes para que puedan también ir tomando decisiones y vayan avanzando hacia lo que Dios quiere, que es la salvación. Entonces, es importante que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo, las decisiones que debemos tomar. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra escrita que ha dejado nuestro Señor Jesucristo con una advertencia clara de qué es lo que va a suceder y en una secuencia. Y como decía el hermano Samuel con el versículo base que lo encontramos, y ahí quiero que todos estén atentos, ojo, con Mateo 24. Vamos a buscar en nuestras Biblias porque vamos a ir leyendo esto. Ahí hay muchas lecciones importantes que aprender. El versículo base que leyó mi hermano habla de guerras, de rumores de guerra, y habla de que no nos turbemos porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es terrible. Es terrible por la situación que nosotros estamos escuchando ahorita con el tema de Rusia y Ucrania, que estábamos orando por esto. Viene más dolor, se va a incrementar. Entonces, antes de partir con este tema, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y vamos entonces a ir avanzando porque este tema va a estar muy, muy interesante. Oremos. Padre, gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno, porque tu intención siempre, Señor, es de salvación. No entendemos a veces las situaciones que nosotros pasamos, Dios mío, porque estamos en estos cuerpos carnales, Señor, estos cuerpos caídos, llenos de pecado. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos vayas dando más y más luz y vayas poniendo en nosotros, Señor, el deseo de salir de todo esto y de tomar decisiones por ti. Señor, queremos estar listos si llegas hoy. Queremos estar preparados. Queremos, Señor, hacer lo que tú nos has encomendado. Y si el dolor que tú has permitido es necesario para nuestra vida, te alabamos, Señor. Si esto nos lleva a Cristo, si esto nos lleva a buscarte, alabado sea tu nombre, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, este mes ha sido de bendición con esta temática tan importante. El que prometió volver está llegando. Está llegando, pero hace muchísimo tiempo que el Señor Jesucristo dijo que ya iba a llegar y todavía no ha llegado. Pero si Él dice que viene es porque viene. Ojo, ¿ya? Y nosotros, cuando venimos saliendo de una pandemia, venimos saliendo de una situación de encierro, y vemos que Mateo 24 también, lo vamos a ver más adelante, habla de todo esto y ahora empieza la guerra con Ucrania y con Rusia. Nosotros decimos, ¿hasta cuándo? No salimos de una cosa y ya estamos entrando en otra. Y gracias a Dios que nosotros no estamos en esos países. Ojo, que nosotros estamos aquí, pasamos lo de la pandemia y aparentemente nosotros estamos otra vez retomando nuestras labores normales. Pero a estas personas que están allá les ha tocado fuerte una tras otra, ¿ya? Y yo le preguntaba al Señor, Señor, tú has dejado en Mateo 24 estas características de la época, de qué es lo que va a suceder y por qué dolor. Y por qué, porque como dice el título, solo es principio de dolores, ¿por qué lo compara como cuando una mujer está embarazada y apenas le están empezando los dolorcitos de parto? Y hay una frase que me llamó mucho la atención de un señor que se llama C.S. Lewis. Dice así, presta atención, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. Y esta parte es importante. El dolor es el megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y yo, antes de empezar con el tema, yo digo, ¿es verdad? Porque cada quien, incluso tú y yo, estamos pasando situaciones de dolor.
Incluso antes de que todo lo que Mateo 24 dice que va a acontecer, ya tú estás pasando tus principios de dolores en tu casa, situaciones difíciles, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, enfermedades, muertes, pérdidas. Y aunque no vivamos esto, porque a lo mejor bajamos al descanso antes de que todo esto acontezca, ya Dios está haciendo un trabajo en ti y en mí para salvarnos. Incluso está permitiendo eso, que Él no lo está causando, ojo, porque el ser humano, su condición caída y este mundo que nosotros vivimos de pecado, tristemente nosotros tenemos que vivir esto por nuestra condición de desobediencia, porque esto viene desde Génesis 3, por la caída del hombre. Y yo llegué a los pies de Cristo y muchos de los que están conectados aquí han llegado a los pies de Cristo a través de un dolor, a través de una situación fuerte que vivieron, a través quizás de una separación, de la muerte de un familiar, buscando consuelo, buscando respuestas, después que estábamos distraídos en el mundo. En mi caso particular, yo estaba en el mundo llevando mi vida normal, como quizás tú que todavía no lo conoces y me estás escuchando, estás también llevando tu vida normal. Pero yo en la búsqueda después de que yo me quedé 2 años sola, yo conocí una persona, y esto lo tengo también por internet y siempre doy el testimonio, conocí una persona queriendo rehacer mi vida y esta persona resulta que yo me entero, después que yo había tenido contacto directo con esta persona, que tenía HIV. Eso fue un golpe fuerte para mí, fue un dolor, porque yo me hice el examen y yo pensaba que yo estaba contagiada con esta enfermedad. Yo no conocía a Cristo. Y yo decía, Dios mío, sáname. Yo no me quiero morir de VIH. Yo sé que ahorita el VIH tiene sus tratamientos, pero nadie quiere vivir sujeto a un tratamiento. Yo dije, si tú me sanas, yo me voy a entregar a ti. Ese fue mi primer dolorcito. Y después, el Señor me sana, pero evita que yo me contagie, ya yo me he hecho los exámenes, gloria a Dios, estoy bien, pero yo seguí con mi vida normal. Ese dolor no me sirvió para yo entender los tiempos que estamos viviendo hoy día. No lo entendía. Seguí con mi vida normal, seguí con mi negocio, haciendo dinero. Bueno, ya gracias a Dios estoy bien, ya este susto pasó, sigo con mi vida normal. Y después conté el testimonio de que se pierde mi hija, ya yo estaba pensando, no, Dios no existe, Dios no existe. Mi hija se pierde, me la rescatan y ahí yo, ay Dios mío, sí, tú existes. Después que yo me arrodillo, que me traen la muchacha, yo dije, ya, Dios existe. Paso unos días, vuelvo otra vez a llevar mi vida normal. Después resulta que yo me dedico a hacer más dinero, monto negocio, me dedico a mi trabajo y ahí empiezo a tener caos en mi casa por descuidé mi familia, descuidé mis hijos, como muchos de nosotros hacemos eso. Y vuelve otra vez y me viene una situación fuerte en mi familia y de ahí volví otra vez a clamar a Dios, otro dolor más y ahí ya yo decía, bueno, el Señor de verdad que ha sido paciente conmigo, paciente. Ahí entregué mi vida a Cristo después de muchos años de dolor y dolor tras dolor. ¿Cuánto dolor tenemos que pasar nosotros para entender que Jesús viene, que el pecado duele, que hay que abandonarlo y que hay que tomar decisiones? De que Jesucristo viene a ponerle punto y final al pecado y que no nos quiere ver a nosotros en esta condición. Él quiere salvarnos, lo permite. Pero si ese dolor que tú estás atravesando te está llevando a aceptar a Cristo, a buscar respuesta, a leer su palabra, a escudriñar la Escritura, conectarte con este ministerio, conectarte con la palabra del Señor, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que entienden en verdes pastos, pero eso no fue mi caso. Yo tuve que pasar por varias situaciones. Incluso yo le hablo a personas, mira que Cristo viene, el amor de Dios, vamos a leer la palabra. Y me veo reflejada.
no toman en serio este mensaje. Y yo digo, yo estaba así, yo tengo que ser paciente. Yo tengo que ser paciente. Pero también entiendo que Dios puede obrar en esa persona y esa persona también tiene que pasar por sus procesos de dolor, ¿ya? Que nosotros no podemos vivir la experiencia de cada ser humano. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo en Mateo 24, el versículo 1 y 2 es crucial. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo, presta atención, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el libro de Marcos, en el capítulo 13, porque hay 3 evangelistas que narran lo mismo, pero a cada uno le pone de su propia, algunas cositas que quizás de un detalle del otro. Por ejemplo, Marcos dice en Marcos 13:3 que era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que eso no lo dice Mateo. ¿Cuáles eran los discípulos que estaban con él? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y aquí vemos de que este mensaje que Jesús dio específicamente ahí en Mateo 24, no se lo dio a las muchedumbres, porque él se sentaba cuando él iba a dar los sermones y él le hablaba a la gente, pero aquí él estaba hablando a sus discípulos, es decir, a los que ya estaban siguiéndolo, a los que nosotros decimos ser sus discípulos. Este mensaje es para nosotros, este mensaje es para ti, para mí. No significa que no sea un mensaje para el mundo, ojo, sino que él dirigió esto primero a sus discípulos para que estuvieran alerta. Ustedes están viendo todos esos edificios, no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos querían mostrarle los edificios, mira qué bellos se ven, son de mármol blanco, todo es espectacular. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde tú y yo, como los discípulos de Jesucristo, dónde nosotros tenemos hoy día puesta nuestra mirada? ¿En las cosas de este mundo? ¿En lo pasajero? ¿En lo que va a ser destruido? ¿En lo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra? Porque en aquel momento, ojo, él se estaba dirigiendo a Jerusalén, que iba a ser destruida. Pero esto en paralelo se está haciendo también mención a lo que va a suceder en este tiempo final también. 2 eventos, uno en miniatura, pero él dijo, esto también va a suceder más adelante. Entonces, vemos que Jesús se dirige a sus discípulos y ellos, él le dice, no va a quedar aquí absolutamente nada. No podemos tener nuestra confianza aquí puesta en nada en esta tierra. Todo lo que nosotros quizás vemos hoy día, que nosotros nos hemos aferrado, dinero, casas, autos, todo eso, mientras nosotros tengamos la mirada puesta en eso, nosotros vamos a ser infelices, porque el único que va a llenar nuestros corazones plenamente, si sacamos la mirada de ahí, es Cristo Jesús, porque todo eso cuando se va de nuestra vida, duele, cuando lo perdemos, todos hemos sufrido pérdidas, de alguna u otra manera. Seguimos leyendo. Vamos a buscar entonces Mateo 24:3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, refiriéndose a Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Entonces aquí le hacen 3 preguntas, 3. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, que Jerusalén iba a ser destruida. ¿Cuándo va a ser destruida? Esa es la primera pregunta. 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. Y la pregunta número 3, y del fin del ciclo. Es decir, para que tú vengas y para que se acabe todo esto. Las respuestas, que no las vamos a poder leer por el tiempo, pero si quieren ustedes pueden tomar nota y después lo pueden leer con calma. La respuesta a la pregunta número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción de Jerusalén, la dijo fue Lucas. Y lo pueden buscar en el capítulo 21 y aparece la respuesta del 20 al 24. Pueden tomar nota y después lo leen con calma. La pregunta número 2, ¿qué señal habrá de tu venida?
la vamos a encontrar en Mateo 24 y lo vamos a leer un poquito más adelante, del 23 al 51. Y la última, era del fin del siglo, es decir, cuando todo esto se acabe, la vamos a encontrar en Mateo 24 del 9 al 22. Esas son las 3 respuestas a las preguntas que hicieron los discípulos a Jesucristo. Luego vemos en el versículo 4 y 5, respondiéndole Jesús le dijo, lo primero que le dijo a los discípulos, que es para ti y para mí, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Presta atención, aquí viene lo bueno, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Entonces, la primera señal que nosotros vemos aquí es, primero es una alerta a que tú y yo no seamos engañados. Si tú y yo somos engañados, que somos los que estamos ahorita recibiendo un poquito de luz para podérsela transmitir a los demás, estamos fritos, porque si nosotros nos dejamos engañar, ¿cómo nosotros podemos guiar a los demás? ¿Cómo nosotros podemos alertar a los demás? Estamos entonces mal. Entonces, los falsos mesías, que es a lo que llama Jesús aquí, dice, son personas que se hacen pasar por él. Y yo diría también personas que hablan en nombre de él o que dan falsas doctrinas, falsos maestros, personas que nos engañan. Ahorita por las redes sociales hay cualquier cantidad de personas que están predicando, pero nosotros tenemos la verdad clara. El mensaje es un llamado al arrepentimiento, un cambio de actitud. Nada de falsa prosperidad, de que no entrega dinero, nada de esas cosas. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando esto suceda es una característica y ya lo estamos viendo, ¿ya? Seguimos leyendo el Mateo 24, vamos a leer el 6 y el 7. La primera parte porque esta tiene 2 partes. Y oiréis de guerra, este es el versículo base, y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí vemos entonces más o menos lo que hemos visto, pero a lo largo de toda la historia, y eso ha sido guerra y guerra y guerra y guerra y guerra. Si nosotros nos podemos definir, entonces nosotros diríamos, bueno, ya esta es la última. Pero esto es principio de dolores. Ojo, todavía no ha llegado el clímax de los dolores. Esto es principio solamente. Luego, él sigue diciendo en el 7, habrá pestes, como la pandemia que tuvimos ahorita, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ahí concluyen el 8, y aquí quiero hacer énfasis porque toda esta primera parte hasta aquí, hasta el 8, es principio de dolores. Y de hecho lo dice Jesús. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, todo esto que nosotros acabamos de leer tiene un doble cumplimiento, porque se cumplió en torno a la destrucción del templo de Jerusalén, pero es lo que nosotros también estamos viendo en este tiempo final, porque él estaba haciendo una ilustración de lo que iba a suceder en aquel momento, que pasó casi inmediato, pero que también nosotros lo estamos viendo en este tiempo. Y me llama la atención que él dice principios de dolores, como una mujer encinta, como una mujer en proceso de parto. Entonces yo veo aquí contracciones, engaño, falsos cristos, guerras y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos. Esos son los principios de dolores. No es fácil. No es fácil, hermano. Nosotros lo estamos diciendo así, pero no es fácil pasar por una situación de dolor. Pasar por una pandemia. ¿Cuántas personas no perdieron familiares? Gracias a Dios en mi familia no hubo pérdida. Pero quizás tú estás ahí, tú estás llorando todavía a tu familiar, una madre, un padre. Es triste. Pero alabado sea el Señor si hoy día tú estás buscando consuelo en Jesucristo y estás buscando respuesta a todo lo que te ha pasado. Yo estoy aquí a través de varios procesos de dolor. Yo tuve que entender la urgencia de que mi Cristo me quería salva a través de yo sacar mi mirada de las cosas de este mundo, a través de pérdidas que he tenido fuertes. Esa comparación que él hace con los dolores de parto. La mujer cuando está embarazada, ella ya cuando el niño va a salir,
que está preparándose para bajar, para ya de una vez salir. En ese proceso, eso es un dolor que viene y va. Es un dolor que viene, ¡pum! Después se calma y después se va. Yo decía, ya pasamos lo de la pandemia, es un dolorcito, y ahora pareciera que todo estuviese normal. Pero yo digo, ¿vendrá quizás otro dolor más adelante? La Biblia lo dice que sí. ¿Y cómo está mi condición espiritual? ¿Cómo está mi condición para yo encontrar consuelo y para yo poder pasar esos dolores? ¿Y dónde está mi esperanza en medio de ese dolor? ¿Dónde está tu esperanza en medio de todo lo que estás atravesando? Porque la llegada de un bebé es satisfactoria, pero para que ese niño llegue a tus brazos, la madre tiene que sufrir. Yo no pasé por eso porque a mí me hicieron cesárea. Me dolió, pero yo no tuve contracciones de parto. Yo tuve que preguntarle a una amiga, yo le dije, ¿cómo fue tu parto? Una compañera de trabajo, porque ella sí lo tuvo en forma normal. Y ella me dice, mira, Diana, eso fue unas contracciones fuertes, pero yo primero me informé. Y yo dije, aquí está la clave, la información. Ella me dijo, si yo no hubiese leído, si a mí no me hubiesen dado la información, yo no sé a lo que yo me expongo. Y a lo mejor a mí me hubiese dolido más. Y ella lo tuvo en un lugar donde la metieron en una bañera con un agua hirviendo. Ella me dice, no era tibia, no era fría, era agua caliente que quema el cuerpo. Yo le decía, y apenas yo me metí, que yo sentí ese calor, a mí se me quitaron los dolores. Fue inmediato. Yo me sentí aliviada con ese dolor, pero tenía que estar caliente, caliente, que me quemara. Y ella me dijo que ella la mandaron después, primero antes de meterla ahí, la pusieron a caminar, la pusieron a que ella hiciera su trabajo de parto, respirara, todo lo que incluye en eso. Y yo decía, es que cada cosa del trabajo de parto es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. La información que estamos teniendo hoy día nos va a ayudar a entender cuando vengan estas situaciones, qué es lo que nosotros estamos viviendo, el tiempo y lo que está sucediendo. Eso es lo primero, ojo. La mandaban a caminar para que el niño bajara, para que la cadera se abriera. Nosotros tenemos que estar activos, tenemos que movernos, tenemos que ser una iglesia orgánica, que predique, que hable, que diga. No podemos estar dormidos, no podemos estar estáticos, ¿ya? Y ella después la mandaban a respirar, respire, relájese. En cierta forma, yo digo, ese es el Espíritu Santo y la paciencia que dice nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos desarrollar. Si nosotros no hemos desarrollado una relación, si tú ni yo no hemos desarrollado una relación personal con el Señor, si nosotros no hemos desarrollado esa perseverancia, la paciencia que nos va a ayudar en esos momentos finales, nosotros nos vamos a desesperar, nosotros no vamos a tener el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar corriendo y estresados. Que Dios nos ayude a que hagamos ahora lo que tenemos que hacer y desarrollar todo eso, para que cuando llegue el momento estemos firmes. Entonces, aquí más o menos haciendo un resumen, vemos entonces engaño. El engaño es dar a la mentira apariencia de verdad. Yo decía, es doloroso que si nosotros somos los que nos decimos ser discípulos de Jesús, que seamos engañados y ver a nuestros hermanos que están apostatando, que se están yendo. Yo también me puedo ir. Aquí nadie está libre de cometer esto. Que Dios nos ayude, hermano. Este mismo tema del engaño, Jesús lo repitió en Mateo 24:4, un poquito más abajo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, ya de por sí el mundo, ojo, ya de por sí el mundo está en engaño. Tú y yo estuvimos en engaño. Hoy día tenemos la verdad, la palabra de Dios, que es la que nos está aclarando el panorama, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo yo me preparo para esto, ¿ya?
Pero la idea es que nosotros sí estemos alerta para poder alertar también a los demás. La segunda contracción, los falsos cristos. Esto también él lo repite. Ojo, si ustedes leen Mateo 24, un poquito más abajo, del 23 al 26, él más o menos ahí lo vuelve a enfatizar. Presta atención. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Es decir, que esta gente va a tener poder del enemigo para hacer cosas. Y nosotros vamos a creer, no, esta gente es maravillosa. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A los escogidos. Y dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hay una alerta allí, ¿ya? Hay algunos falsos cristos del siglo XXI que yo me metí por internet, estaba investigando. Hay un señor que le dicen Vissarion. Ustedes lo pueden googlear. Hay demasiada información en internet. No la voy a decir aquí por los tiempos. Mucha información. Vissarion, Inri Cristo, Moses Honway, Jesús Matayoshi, Alan Miller, gente que tiene seguidores. No es nada. El que el hombre diga que es Cristo es una cosa, peor es el que lo sigue. Él puede decir lo que sea, pero si nosotros seguimos eso, estamos fritos. Entonces, toda filosofía extraña que esté ahorita por las redes sociales hay que filtrar, hay que nosotros ver qué es lo que se está predicando. Se está predicando a Jesús, se está predicando con la palabra, a la ley y al testimonio. Nosotros veamos, el llamado que se está haciendo es un llamado al arrepentimiento, se está anunciando la segunda venida de Jesús, o sea, tenemos que meterle la lupa a todo lo que nosotros estamos consumiendo por las redes sociales. Cuidado, ¿ya? Guerras y rumores de guerra. Desde 1945, yo saqué más o menos un resumen porque eso ha sido de años, hasta el siglo XX se han llevado a cabo 140 guerras. 140. O sea, aquí no ha habido paz. Está la guerra de Afganistán de los años 70, la guerra de Siria, que viene desde el 2011 hasta la actualidad, la de los Balcanes, la de Irak desde el 2003 hasta el 2011, la de Vietnam, que duró prácticamente, fueron más de 10 años de violencia. La guerra mundial, la primera, la segunda, que fue la más sangrienta de la historia, y actualmente, y han habido muchas guerras así pequeñitas, pero actualmente nosotros vemos la de Rusia con Ucrania. ¿Cuántas personas están sufriendo? Pero también muchas personas están buscando a Jesús a través de ese dolor. Y muchas personas se están convirtiendo al Señor y están entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Muchas personas están tomando decisiones. Y también vemos en cuanto a las calamidades, las pestes. Peste. Tuvo la peste negra, la peste bubónica, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el VIH, que fue el que yo les dije en mi testimonio, que fue más o menos en los años 70, el ébola, SARS, gripe, H1N1, gripe porcina, MERS y COVID 2019, que esto fue un llamado general. Hay situaciones puntuales en algunos países, pero esto fue a nivel mundial. ¿Cuántas iglesias no se levantaron? ¿Cuántas personas no aceptaron a Jesús? ¿Cuántos ministerios no se crearon a través de este COVID? ¿Cuántas personas encontraron respuesta? Tuvieron que paralizar su negocio, tuvieron que entender el valor de la familia, las cosas, los tiempos que estamos viviendo, leyeron la palabra. A mí, yo no soy la misma. Yo no soy la misma, yo tengo un antes y un después de la pandemia. Yo pasé por el COVID. Pero a mí el Señor en ese tiempo me dijo, capacítate, lee mi palabra, porque yo decía, Dios mío, ¿qué hago encerrada? Mi vida se paralizó. Bendito sea el Señor, que a través de esa pandemia, muchos, mi familia particularmente que está en Venezuela, hicimos una iglesia virtual y se bautizaron en el nombre de Cristo Jesús. Si esto no hubiera sucedido, mi familia no se entrega a Cristo.
como lo hizo de una manera masiva. Pero yo digo, Dios mío, tiene que ser a través del dolor, tiene que ser a través de una situación fuerte que nosotros podamos entender los tiempos que estamos viviendo, que tenemos que desapegarnos del mundo, que tenemos que ya sacar ese pecado de nuestros corazones, ir poco a poco entrando en esa comunión, que cuando venga mi Señor yo esté preparada, yo esté lista y yo entienda que mi Padre me ama. Hambre. Sin ir muy lejos, no tengo que hablar a nivel mundial. Usted en la esquina de su casa, hay personas que están ahora tiradas en el piso. Hay hambre. Y más adelante, él empieza a partir del versículo 9, ya ahí son principios de dolores. Después empieza a partir del 9 con lo que es el principio de la gran tribulación. Ahí es ya, esto es una cosa que no va a tener precedente, hermano. ¿Ya? Dice el 9 y el 10, os entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, muchos tropezarán. Dice el 11, falsos profetas se levantarán, aquí lo vuelve a repetir, se va a incrementar la maldad, dice del 12 al 13, por haberse multiplicado la maldad, lo hablaba el hermano Samuel al principio, hay mucha violencia, hermano. Y aquí yo salí de mi país por el exceso también de violencia, era horrible. Después va a venir en Mateo 24:14, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y sigue más adelante explicando, pero ya por el tiempo, cada país está viviendo una situación particular de dolor, es triste, la condición de pecado, el deseo de poder, el daño que causa nuestra condición caída, nuestra insensibilidad. No es lo mismo ver una guerra de lejos que vivirla. No es lo mismo ver un enfermo que estar enfermo. Pero si algo nosotros tenemos que estar completamente seguros es que Dios está al control. Él no ha perdido el control. Él no está de brazos cruzados y viendo cómo las cosas se están desarrollando. Él en cierta forma está permitiendo, pero es la única forma de llamar tu atención y mi atención. Porque gracias quizás a esas situaciones que tú estás pasando, hoy día tú estás conectado y hoy día estás entendiendo este mensaje y lo que debes hacer. Hoy tenemos que estar listos y preparados para recibir a nuestro Señor. Tener la paciencia, tener el consuelo, la perseverancia, tener el Espíritu Santo y poder decir, pase lo que pase, yo voy a estar del lado de mi Señor y yo me quiero ir con mi Padre, Él me viene a buscar. Yo he desarrollado una relación personal con Él, ¿ya? Si ese problema te ha llevado a buscar a Dios, ayuda de Dios en oración y consuelo, ese problema es una bendición para tu vida. Y ya con esto cierro. Cuando yo acepté a Cristo, yo perdí muchas cosas. Perdí mi familia, perdí mi madre, perdí mi auto que estaba nuevo de concesionario, perdí mi trabajo. Pero ante cada una de estas circunstancias, mi madre aceptó al Señor antes de fallecer. Mi familia hoy día se está entregando a Cristo, completa, para la honra y gloria del Señor. Perdí el auto, pero porque yo dependía y eso era un ídolo en mi corazón. Hoy día no, yo me muevo sin auto y estoy feliz, antes no podía. Tuve que emigrar de mi país, fue doloroso, pero gracias al Señor que me trajo para acá, porque por lo menos aquí yo he podido conocerlo aún más y también poder ayudar a mis hermanos, a mis familiares. A pesar de que también he tenido una reciente pérdida matrimonial, en medio de ese dolor también me metí más en oración buscando respuestas y he encontrado consuelo y esperanza y ahora tengo más clara la película de qué es lo que tengo que hacer y ya no me enfoco tanto en las cosas que he perdido, sino en las cosas que voy a ganar en el reino de los cielos y es lo que yo te pido en este momento. Yo no sé cuál situación tú estás viviendo,
Yo no sé si nos dé tiempo de vivir todo lo que Mateo 24 nos está apuntando, pero lo que sí te puedo decir es que si en este momento ya tú conoces a Jesús, todo obra para el bien de los que aman al Señor. Y el Señor está formando el carácter de Jesús en ti y en mí. Y que estar alerta, preparándonos, escudriñando las escrituras, viendo qué es lo que está sucediendo y manteniendo esa relación personal. Y si no lo conoces y estás escuchando este mensaje, que puedas encontrar consuelo y esperanza y respuestas a todo lo que viene, porque lo que viene se va a cumplir. Eso es inevitable, pero si nosotros estamos con Cristo o sin Cristo, ahí está la gran diferencia, que podamos tener consuelo y esperanza de tener a Cristo en el corazón, porque todo esto se va a acabar, como decía el Señor Jesucristo. Pero lo único eterno es nuestro Señor. Con eso cierro y bueno, que sea de bendición. Me gustaría, tú que estás ahí, vamos a tener una palabra de oración para cerrar y bueno, que Dios nos ayude. Oremos entonces. Padre, queremos darte las gracias porque en medio de tanta dificultad, Señor, por nuestra condición caída, tú has sido bueno. Nos has hecho un llamado de atención en medio de todo el dolor, Señor, que causa el pecado, el vivir en este mundo, Señor. Hay cosas maravillosas, Señor, pero muchos quizás han padecido, han sufrido. Este mensaje de principio de dolores, Señor, que nosotros podamos, en medio de cada contracción, antes de que Cristo venga, podamos, Señor, fortalecernos en la fe, desarrollar la paciencia, ser perseverante, escudriñar tus escrituras, que no seamos engañados, que podamos alertar a otros, que cada persona, Señor, pueda llegar a tus pies y entender que los tiempos están cerca y que todo esto se va a acabar. Pero que lo más importante, Señor, es que estemos ahí firmes y en pie para recibirte y para irnos contigo en las nubes de los cielos, porque ya tú estás pronto a llegar. Bendice este ministerio, que avance, Señor, para que tu obra y tu reino se establezca en esta tierra. Llénanos de tu Santo Espíritu y que podamos predicar con poder, Señor, para que se sepa que tú eres Dios en este mundo y que somos nosotros tu pueblo, Señor. Muchas almas llegarán a tus pies y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.